Saludos a todos y todas. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de lo que son las fuerzas, pero desde el punto de vista de lo que son body force o fuerzas actuantes en un cuerpo. Cuando hablamos de las fuerzas actuantes en un cuerpo, nos referimos a materia constituida en lo que sería, puede ser un ejemplo, un bloque, que puede ser en distintos materiales, hormigón, polietileno, o puede ser en acero, una aleación. Pues cuando hablamos de las fuerzas sobre un cuerpo, nos vamos a referir basado en lo siguiente. Y estoy haciendo referencia nuevamente al libro de Hibbeler, Mechanics of Material, novena edición. Y entonces, en esta ocasión, pues estaríamos hablando específicamente de lo que sería un body force, una fuerza que actúa en un cuerpo. Y este tipo de fuerza, pues prácticamente es un tipo de fuerza que, a diferencia de las fuerzas que actúan sobre una superficie, van a ser esas fuerzas específicamente que van a actuar sobre ese cuerpo, pero de una forma indirecta. Por ejemplo, si decimos que esta fuerza actúa de forma física, va a tener un efecto físico de efecto indirecto sobre ese cuerpo. Pues estamos hablando de aquellas fuerzas que son, a ejemplo, la fuerza gravitacional de nuestro planeta. O nos podemos referir a la fuerza producida por el efecto del campo electromagnético. De manera tal de que es una fuerza que actúa sobre un cuerpo, pero no es una fuerza que tiene contacto físico directo, sino que actúa sobre ese cuerpo, pero no entra en contacto físico. Entonces, como bien les comentaba, el ejemplo, la fuerza gravitacional, el campo electromagnético, son dos ejemplos de lo que sería la fuerza de actuante en un cuerpo, o sea, body force o fuerza sobre un cuerpo. Bien, así que esa diferencia existe en lo que es una fuerza de superficie a lo que es una fuerza sobre un cuerpo. Así que, continuando con esta explicación, pues ahora nosotros estaremos estudiando lo que son las reacciones en los soportes de un sistema. Entonces, cuando hablamos de un sistema, nos vamos a referir a un elemento estructural. Así que, ejemplo de un elemento estructural, aquí yo les muestro, digamos que esto fuera una viga en acero. Pues esta viga en acero, pues se le llamaría un elemento estructural. Y vamos a decir que ahora esta viga en acero, ¿verdad? Una hipótesis,
yo le aplico un soporte en este extremo y le aplico una fuerza en el otro extremo. Dependiendo el tipo de soporte que yo tenga al extremo opuesto a donde yo aplico la fuerza, va a ser cuánto se va a desplazar ese elemento estructural. Así que hay distintos tipos de soporte. Y a raíz de los distintos tipos de soporte van a ser las reacciones que va a confrontar ese soporte. Así que si comenzamos con el primer soporte, vamos a decir que tenemos, supongamos que, y para esto vamos a compartir la pizarra. Supongamos que nosotros en esta ocasión tenemos un cable que sujeta un elemento estructural. Así que yo voy a dibujar aquí una superficie. Vamos a decir que aquí en esta superficie yo tengo un cable que llega justo donde tengo un elemento estructural, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar continuación. Este símbolo pues es continuación, ¿verdad? Y vamos a decir que este es una argolla, ¿verdad? Un ojo o una perforación donde este cable se apoya. Ahora, ahí nosotros vamos a tener varias situaciones. Nosotros vamos a tener el cable, entonces un cable. Y aquí tenemos lo que sería nuestro elemento estructural. Pues desde el punto de vista de resistencia de materiales, nosotros vamos a tener que ese cable va a tener una reacción sobre ese elemento estructural de la manera siguiente. Entonces nosotros vamos a dibujar o vamos a hacer una idealización. Y aquí vamos a representar nuevamente el elemento estructural que acabamos de dibujar. Solo que donde actúa el cable, entonces ahora nosotros tenemos una fuerza en tensión. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza F. Pero además de esa fuerza, nosotros tenemos también un ángulo, porque no solamente es fuerza, sino que también tenemos un ángulo. Y hay que tomar como referencia un eje imaginario al centro de la perforación o donde se apoya el cable, y vamos a tener un ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar ángulo Z. Así que ya tenemos prácticamente nuestro primer
nuestro primer caso, donde tenemos el tipo de conexión y la reacción. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, justamente en esta explicación, sería la reacción, y lo que tenemos acá sería el tipo de conexión. Fíjense que fue por cable. Bien. Ahora, también, aparte de ello, pues nosotros hay otro dato importante. Y es que no todas las conexiones son iguales. Entonces, hay una conexión que es muy importante y que es muy utilizada en ingeniería. Y nos estamos refiriendo al tipo de conexión tipo PIN. Se conoce como conexión PIN. Y la conexión PIN está representada de la siguiente forma. Supongamos que tenemos este mismo elemento estructural, ¿verdad? Pero ahora ya no está soportado por un cable. El mismo elemento estructural, solo que ahora tiene un punto de apoyo. Este punto de apoyo lo vamos a llamar pin. Y el punto de apoyo pin se va a concentrar justo en el punto de interacción entre el soporte real y el elemento estructural. Ahora, aquí tenemos que tener un detalle, y esto es bien importante comentarlo, porque todo depende dónde está conectado este tipo de pin. Por ejemplo, si este pin está conectado en una perforación dentro del elemento estructural, pues la configuración cambiaría un poco, ¿verdad? Porque ahí yo lo mostré sobre lo que es la parte inferior del elemento. Pero ¿qué pasaría si ahora el elemento estructural que yo estoy dibujando lo represento de esta manera? Entonces mi punto de apoyo sería justamente aquí de mi elemento estructural. Y este es el pin. Pues fíjese que ahora el punto de conexión es ahí. Eso es algo muy importante en el comportamiento de los materiales. Para propósito de este tema de hoy, nosotros vamos a partir de la premisa que vamos a trabajarlo operante en el punto central del punto de conexión del extremo. Entonces, esto que nosotros estamos visualizando aquí, pues sería el tipo de conexión. Ahora, la reacción, ¿cómo sería? Bueno, pues a eso vamos ahora. Vamos a explicar cómo sería la reacción. En términos de reacción, tendríamos lo siguiente. Y aquí va a ser bien importante, ¿verdad? El asunto de la idealización. Vamos a generar nuevamente nuestro elemento estructural.
Y ahora vamos a representar dónde es ese punto de interacción. Y es aquí donde vamos a tener las fuerzas de reacción. Por lo tanto, nosotros aquí un pin siempre va a tener dos reacciones. Y esas dos reacciones van a ser una fuerza en Y, que la vamos a llamar FY. Y otra fuerza de reacción en X, que la vamos a llamar FX. Puede ser F sub X, F sub Y o FY, FX, pero definitivamente van a ser dos fuerzas. Esto quiere decir lo siguiente. Mientras aquí nosotros tenemos el tipo de conexión en la siguiente representación que tenemos aquí, tendríamos lo que serían las reacciones. Así que muy importante, y ya vamos cerrando este tema en esta ocasión, pues es que un pin tiene dos reacciones, siempre. Una reacción en X y una reacción en Y. Así que prácticamente con esto nosotros tenemos el principio básico de lo que son los soportes desde el punto de vista de su efecto en términos de reacción dentro del tema de la resistencia de material. Así que espero que este tema haya sido de mucho conocimiento. Continuaremos con los siguientes temas.